el gobierno tuvo que hacer algo. Nada de lo que pasa en este mundo es casualidad, créanme, jóvenes que me escuchan. Todo esto es muy bueno, o sea, es decir, no está mal que a nosotros nos digan, oigan, agraden a Dios con su cuerpo, con su área sexual. Obviamente eso no está mal. A que por favor tuvieran hijos únicamente dentro del matrimonio y así evitar que la gente cayera en promiscuidad. Así fuera dos parejas, una pareja fuera del matrimonio, eso ya representaba un riesgo de embarazos o de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y ustedes no saben la felicidad que yo tengo hoy en este día. Y tenemos una invitada súper especial en el Movimiento Rosa. Ella es María Camila Quiñones. Cami, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, súper emocionada por todo lo que venimos hoy a hablar aquí, por todos los temas que, como te decía, en estos días uno quiere hablar de todo y quiere que cuando esté aquí no se le olvide todo lo que tiene que decir. Así que estoy súper contenta de poderte tener hoy aquí. No, yo también, muchas gracias por invitarme. Les quiero contar cómo fue que conocí a Camila, cómo fue que la descubrí. Estaba yo ahí viendo los estados en WhatsApp cuando veo que una amiga mía va montando un estado súper brutal de un video donde lo titulan La cultura de... se me La olvida. pureza. La pureza, estoy tan emocionada que se me olvida. La cultura de la pureza. Y yo dije, cultura de la pureza, ¿qué será esto? Pues fue mi modo de video en YouTube y encontré unos pensamientos muy interesantes y algo que yo dije, esto tiene que estar en el Movimiento Rosa. Así que, Cami, muchas gracias por estar aquí. Mejor dicho, empecemos contándole a las muchachas quién eres y por qué ese tema te llamó la atención como para tratarlo, sobre todo aquí en esas plataformas digitales. Bueno, mi nombre es María Camila, yo soy artista plástica. El arte, pues tú sabes que es muy político, no es Ujú, caritas, decoración, no, es muy político. Y el arte me encanta, y a eso va relacionado con este tema de la cultura de la pureza. El arte me encanta porque si bien un periodista da los hechos, muchas veces el ujú. artista lo que hace es dar la otra cara de la moneda histórica y cultural y políticamente. Entonces, en ese sentido, me gustó poder reevaluar algunas cosas que me estaban enseñando en la iglesia y como cristiana, información que había recibido, como por 15 Ujú. años de cristiana, em, verle la otra cara de la moneda o verle el porqué, la raíz real, porque muchas cosas que se me enseñaban yo sentía que no eran bíblicas ni eran necesariamente no necesariamente significaban ser cristiana el practicar Ujú. ciertas cosas, entonces esas cosas pues despertaron mi interés, entre esas la cultura de la pureza despertó mi interés por el tema de poner el valor de la mujer en ciertos actos y no en la obra de Cristo o en simplemente el valor que tenemos las mujeres como personas, sino el hecho de poner el valor de la mujer en si es virgen o no, si ya Ujú. se ha casado y se divorció o no, si, etcétera, o sea, como temas así em, de connotación sexual y ese tema fue como el que fue despertando mi interés. Sabes que yo lo entiendo entonces como que trataste de ver el lado artístico cuando dices que la otra cara de la moneda, trataste de ver ese lado artístico de todos estos pensamientos que nos han sido inculcados como en el tiempo, cuando Ujú. crecimos culturalmente. Entonces a mí me llama mucho la atención también como esta visión de los hechos, por decirlo así. Entonces empecemos un poquito como a contarle a las muchachas qué es cultura de la pureza, cuando identificar que fuimos criados o estamos siendo criados bajo esa cultura. Bueno, la cultura de la pureza es un nombre que se le dio no hace muchos años a las enseñanzas que desde los ochentas se nos vinieron presentando en las iglesias cristianas protestantes, más que todo a los jóvenes solteros. Esto desde los ochentas, ¿por qué? Porque en los sesentas y setentas hubo una liberación sexual en Estados Unidos más que todo y en el resto del mundo. Resulta que, un momento, resulta que al presentarse esa libertad sexual, esa liberación sexual, más que todo de parte de la mujer, pues también hubo unas consecuencias, y es que en los 80 ya hubo muchos embarazos no deseados, Ujú. por supuesto, me imagino que abortos, enfermedades de transmisión sexual, y vino como este boom de hay una enfermedad que se llama el VIH. Entonces, claro, el gobierno tuvo que hacer algo.
nada de lo que pasa en este mundo es casualidad, créanme, jóvenes que me escuchan. O sea, nada en la vida es casualidad, nada está puesto ahí porque sí. Esto, todo lo que nos enseñan, cada cosita que aprendemos, está puesta ahí por alguien. Y a veces no es Dios, aunque nos digan que es Dios. Entonces, la Ujú. cultura de la pureza estuvo puesta ahí en los 80 por el gobierno de Estados Unidos para tratar de disipar y de controlar estos embarazos, estas enfermedades, de modo que el gobierno destina un presupuesto para las iglesias cristianas, porque pues Estados Unidos es un país protestante más que todo, y de esta manera se incentivó las charlas y como este control sobre la vida sexual de las personas para que, o sea, motivarlos más que todo a que se casaran jóvenes, a que por favor tuvieran hijos únicamente dentro del matrimonio y así evitar que la gente cayera en promiscuidad, así fuera dos parejas, una pareja fuera del matrimonio, eso ya representaba un riesgo de embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eh, todas estas charlas desde los 80 hicieron que las iglesias se enfocaran más que todo en hablarle a los jóvenes de estos temas, ¿no? Como, Ujú. por favor, ten una amistad larga con la persona que te gusta, a ver si tienes un noviazgo corto y así un matrimonio para toda la vida. No vayan a tener relaciones antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios no los va a bendecir después. En realidad, no necesariamente era por eso, sino porque podían quedar embarazados o podían contraer una enfermedad. Eh, Todo esto es muy bueno, es decir, no está mal que a nosotros nos digan, oigan, agraden a Dios con su cuerpo, con su área sexual. Obviamente eso no está mal, de antemano lo digo, Ujú. sino que la manera como lo hicieron ver fue como, Dios no te bendice si llegas a tener relaciones antes del matrimonio y tu matrimonio va a ser un fracaso o no te vas a casar. Entonces la gente como que, Ujú. dos, para que Dios cumpla el propósito en tu vida, tienes que encontrar a la persona que Él tiene para ti, porque tienes que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, haciendo la voluntad de Dios con la persona correcta. Entonces empezaron también a subir los índices de ansiedad de la gente por descubrir dónde debo estar en el momento oportuno para encontrar a esa Ujú. persona, porque si no me pierdo el plan de Dios. Todas esas charlas comenzaron a poner culpa y vergüenza y ansiedad sobre nosotros, sobre todo porque entonces, en teoría, si no hacías las cosas bien, las consecuencias iban a ser terribles. Y incluso caíamos en una hipocresía porque los pastores y líderes que daban estas charlas a lo mejor no habían hecho las cosas bien y Ujú. llegaban a decir cosas como, Dios nos ha bendecido mucho a mi esposo o a esposa y a mí, y ven cuando no hicimos las cosas bien, pero jóvenes, si ustedes no llegan a ese matrimonio, Dios nos va a bendecir. Como que, ¿ah? Sí, eso es Cosas así. como algo muy heavy, porque de alguna manera está condicionando las bendiciones de Dios. Sabemos que Dios vino por Exacto. pecadores, por personas que Ujú, se equivocan, por personas que también tal vez han metido la pata, pero que reconocen que solo Dios puede como salvarlos, puede limpiarlos, y que llegue un discurso en el que diga que no, pues puede que si tú te equivocas, puede que Dios te perdone, pero después no te bendice. Y todo eso es ujú. como que no tiene mucha coherencia con todo el plan, o sea, con todo el plan de redención de Dios y de misericordia. Exacto, entonces ahí es donde yo separo las cosas y en los Ujú. videos que yo publico en internet ustedes lo van a ver, yo siempre separo las cosas. ¿Qué es cristianismo y qué es cultura cristiana? ¿Qué es Ujú. cristianismo? O sea, ¿qué es seguir a Jesús y qué es la cultura de la pureza? Y yo me he dado cuenta que sí son diferentes. Entonces, Ujú. les voy a poner otro ejemplo. Todo ese discurso de que, pues obviamente la vida tiene leyes como la siembra y la cosecha, y como la ley de la gravedad, o sea, si tiras Ujú. algo se va a caer, ¿sí? Evidentemente. Entonces, claramente, de lo que tú siembras vas a cosechar. Ujú. Pero otra cosa es esa cultura de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es el que te Ujú. dice, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y Dios te va a prosperar. Ujú. Resulta que la prosperidad sí obviamente es una consecuencia de nuestras decisiones. Dios no nos promete así como la prosperidad si tú haces A, B, C o D. Esas son consecuencias igual de nuestras decisiones. Pero León Ujú. resulta que nos bendijo en Jesús. Ujú. Entonces, el condicionar lo que dices tú, las bendiciones de Dios a nuestros actos, Exacto. es poner, o sea, es casi que anular la obra de Cristo en la cruz porque Él ya pagó un precio por nosotros. Ujú. No podemos desconocer eso. Entonces es importante tener claros esos conceptos, me parece a mí, para poder decir, aun cuando me equivoco en esto,
Dios sigue siendo Dios, Jesús ya pagó un precio por mí en la cruz, puede ser que yo me haya equivocado, pero Él sigue siendo Dios. Entonces no es como que todo cae, todo el peso cae en mí, Ujú, básicamente, porque pues ahí donde estaría la gracia. Vuelvo y digo, no es que esté mal decir, no, yo sí me voy a guardar hasta el matrimonio y lo decido por amor a Dios, por amor a mí mismo, porque de ujú, pronto soy una persona muy emocional y muy sensible, no me vale, no me siento bien teniendo varias parejas y está perfecto. Y es por ujú. agradar a Dios, está perfecto, pero no hacerlo por culpa, por condenación, por vergüenza, por condicionar a Dios, porque todo eso va a traer frustración a la larga. Más o Ujú. menos esa es la cultura de la pureza en resumen, pero ya pues vamos a entrar a profundizar. Sabes que sí, sobre todo cuando hablabas al principio como de esa ansiedad que todos esos términos generan, porque entonces las mujeres, hay veces se nota más en las mujeres que los hombres, entran como en un desespero de buscar la pareja ideal y son personas demasiado jóvenes que se están preguntando en qué tienen que conseguir a su pareja y no se permiten vivir experiencias, no sé, con sus amigos, con su familia, sino que es como una carrera, el que primero llegue y diga, lo conseguí, conseguí esposa, lo logré, es como que se le da muchísimo más valor y la persona que entonces de pronto no ha conseguido esposo o esposa, ahí mismo se mira como que se te está acabando el tiempo, te están... Te Ajá. dejo el tren. Es que esa cultura de la pureza y ese evangelio de la prosperidad tiene unas condiciones, es decir, se supone por cultura, no porque tú sigas a Jesús, sino ya la cultura cristiana tiene unos códigos igual que la cultura normal de la sociedad. Entonces, se supone que si tú no has conseguido o encontrado a esa persona, quiere decir que no cuentas con el Pero el favor de de Dios, Dios. ajá. Es como ese es el mensaje implícito que se da hacia la cultura, hacia tu iglesia y hacia tu entorno. Entonces hay mucha presión hacia los jóvenes precisamente por predicaciones que están relacionadas con el propósito de Dios, con la cultura de la prosperidad, con todo el tema del evangelio de la prosperidad más bien. Ahora, convengamos en algo. Llevamos apenas un siglo o menos desde que la mujer no depende económica, política y en todo sentido, mente, de su papá o su esposo. Nosotras Ujú, hasta hace muy poco en Occidente, porque en Oriente todavía es ujú, en Medio Oriente todavía es distinto. O sea, llevamos menos de un siglo de libertad, de modo que yo como mujer, les voy a poner un ejemplo, mi papá falleció y no tengo esposo. En otra época, yo estaría sin trabajo porque no puedo trabajar legalmente, no se puede, o estaría esclavizada o prostituyéndome porque ujú, no puedo trabajar, o sea, legalmente no era posible, yo necesitaba de un tutor que fuera hombre y mi hermano también falleció. Entonces, imagínate yo en qué situación estaría. Ahora, ujú, como la época es distinta, gracias a Dios yo tengo trabajo, yo me puedo mantener sola, puedo votar, puedo estudiar, puedo trabajar y hacer todo lo que yo como persona puedo hacer, pero antes no era así. Entonces, culturalmente todavía nos queda un mensaje a las mujeres y es de necesito un hombre, dependo de un hombre, porque pues necesito, bueno, en últimas a veces es por presión económica o de tu familia, ¿no? Como que necesito salir de mi casa, mejor me caso, o necesito conseguir a esa persona para, digamos que, subir de nivel en la ujú, iglesia, porque eso me da más estatus, eso habla bien de mí, eso habla bien de que Dios me respondió mi oración, ujú, y eso habla de que, sí, digamos que soy una mujer, digamos, merecedora, porque pues ujú, ya alguien me escogió, porque pues la Biblia también dice, bendito el hombre que haya, no, el que haya esposa haya el bien, haya la ujú, felicidad. Entonces eso también se volvió no un proverbio ya como un dicho, un proverbio es un dicho popular. Entonces ujú. ese proverbio se convirtió en una ley, ¿no? Como que el hombre tiene que hallar a la mujer. Si no me han hallado, no soy tan No soy tan buena. valiosa, Ujú. no soy tan buena mujer, no tengo tantas virtudes, no me parezco a la mujer Proverbios 31, porque no hay un hombre que haya visto eso. Entonces, eso habla muy mal de mí en la iglesia, Ujú, entre ¿sabes? comillas, ¿no? Eso es muy, o sea, preocupante y triste porque entonces estamos diciendo que una mujer vale, sí, tiene esposo, que una mujer es vista bien, sí, consigue a alguien que vio ese valor que solamente un hombre puede ver. Entonces Exacto. pensaría yo que eso psicológicamente, además de ansiedad, genera depresión, genera o sea, no sentirse completo, como que yo soy completa si tengo a un hombre o yo soy completa si alguien
me ve valiosa, o sea, no soy valiosa si no encuentro a alguien que ve el valor en mí. Y eso es Exacto, demasiado, porque es es como si las demasiado triste. mujeres vivieran en un stand-by en sus vidas, esperando a que alguien las encuentre para poder empezar a vivir, para poder empezar Exacto. a encontrar en lo que son buenas. Entonces vemos, por eso es que sale como esos términos de viata, de que es a la que está esperando y nunca le va a llegar, o por decir así. Es Vistiendo algo santos. preocupante. Sí, tal cual. Bueno, ahora, siguiendo con el contexto político, después que en los 80 el gobierno invirtió, como les decíamos, a las Ujú, iglesias cristianas para todas estas charlas, vinieron como dos hechos históricos, ¿no? Entonces vino un evento que se llamaba True Love Waits, o sea, el amor espera, el verdadero amor espera. ujú, Esto fue un evento que se empezó a hacer jóvenes, guárdense, bla, porque el propósito de Dios está en que su pureza sexual sea ujú, lo máximo. Em, los jóvenes iban y hacían votos de castidad. Entonces, Dios, no voy a dar mi primer beso sino hasta que tenga novio o esté comprometida o esté casada. O sea, había unos que ponían unos límites más altos o más bajitos. Dios, además, voy a llegar a mi el matrimonio o si no lo soy, te prometo que aquí en adelante no voy a tener relaciones hasta que me case, ujú, etcétera. Entonces, cada joven iba haciendo sus votos de castidad. Y nació, ese fue el segundo evento histórico, el libro Le dije adiós a las citas amorosas, escrito por Joshua Harris, que fue un joven que en ese momento tenía 21 años y había ido a uno de estos eventos de True Love Waits. Entonces se nutrió de estas prédicas, se nutrió de todo este contenido de la cultura de la pureza, que en ese momento no se llamaba la cultura de la pureza, en ese momento era como un boom de santidad sexual. Y él escribió este libro. ¿Qué fue lo que él escribió en el libro? Listo, en Estados Unidos la cultura es de tener citas. Tener una cita significa que tú ya eres novio de esa persona, ya eres pareja de esa persona, ya se están viendo constantemente. Esa cultura de las citas americanas tiene también otras reglas. ¿Esas reglas cuáles son? Salir con una persona ya es tener como un noviazgo. Cuando ya tienes tu tercera cita, si no has tenido relaciones sexuales entre la primera y la tercera cita, el hombre casi que prácticamente ya te va a mandar a volar. Esas eran las reglas culturales de la cultura de las citas en Estados Unidos. ujú. Otra regla, no vas a decir te amo, sino como hasta el, no sé, sexto mes de estar saliendo, porque pues todavía no son novios, ni se te ocurre decir te amo, no se van a presentar con los papás, sino hasta cierto momento también de la relación. Los primeros meses casi que el que más demuestra amor pierde, Mm. entonces más bien estás como, ay, solo estamos saliendo. Bueno, esas eran más o menos las reglas. Joshua, ¿qué dijo? Yo no voy a salir más en citas amorosas. Entonces, el libro en inglés se llama I Give Kissed, no, ¿cómo es que se llama? Le dije adiós a las citas amorosas. ¿Cómo es que se dice en inglés? Busquemos, busquemos. Amorosas. El libro en inglés se llama I Kiss Dating Goodbye. Ujú, Entonces, es como le dije, le di el beso del adiós a las citas. ujú, Y él dijo, no, ahora mis reglas, ¿cuáles son? No voy a tener citas porque tener citas implica tener una o dos citas con la misma mujer, chao. Una, dos, tres citas con la misma mujer, chao. Unos 2 meses salí con la misma mujer y chao. Y así. Entonces él dijo, no, no más, no más, no va a salir con nadie. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, no, él no dijo en ese libro qué iba a hacer. Él dijo lo que ya no iba a hacer. ujú. Y los estándares que puso en su área sexual y por qué. E hizo una segunda parte, o sea, un segundo libro que se llama Le dije sí al cortejo. Y él dijo en el libro, no importa si le llamas cortejo o noviazgo a esto que vas a hacer, lo importante es que ahora te conozcas mejor con esa persona. Y él puso sus reglas, o sea, él dijo, estas son las mías, no es que se las imponga a nadie, pero estas son las mías. Mi regla es, no voy a darme el primer beso sino hasta la boda. Por supuesto que no voy a tener relaciones sino hasta después de la boda. eh, Reglas como no hago siestas al lado de mi novia, reglas como voy a tratar de adormecer el área sexual durante el noviazgo para ver realmente quién es esa persona. Un momento, perdón, en Bogotá hay un clima Tranquis. horrible y todo el mundo tiene Ujú. gripa ahorita. No, eso es como que en Em, el mundo. en el mundo, otro tercer, cuarto pico, quién sabe. Ajá. Bueno, Joshua se puso sus propias reglas y entonces, ¿qué pasa?
No, o sea, digamos que él no midió lo que iba a hacer, él tenía 21 años y las consecuencias fue que muchas iglesias tomaron estos dos libros como otra Biblia. Manual. La Ajá. Biblia, el manual de la cultura de la pureza. Entonces, por ejemplo, él hizo una analogía en el primer libro y era que se había soñado que estaba casándose y cuando estaba de la mano con su esposa frente al pastor, llegaba una vieja y le cogía la mano a él. Otra vieja y le cogía la mano a ella, como cogiéndosela a él mismo, ¿no? Como haciendo una cadena de 9, 10 viejas. Y el man como, o sea, como diciendo, ¿qué carajo? ¿Con cuántas me estoy casando? Esa fue la entrada del libro. Y él dijo, yo no puedo seguir así saliendo tanto. Y está Ujú, perfecto, o sea, si ustedes se dan cuenta, nada lo que él hizo está mal, no, él no dijo ujú, cosas malas, solamente que la gente lo exagera un poco. ¿Por qué? Porque a los cristianos nos falta tener criterio. Entonces la gente no, o sea, y es más, los predicadores no dijeron, esta fue la situación de Joshua, él tomó estas decisiones, vamos a ver qué podemos tomar de esto, ujú. háganlo con Tragaron en conciencia, seco. sino que, listo, ya no vamos a darnos besos hasta el matrimonio, no sé, como re exagerados, ¿no? Ajá. No van a tener novio y no van a ser, y no van a cuadrarse, sino hasta que ya lleven 6 meses de amigos, porque él dijo que era aconsejable ser amigos mínimo 6 meses. Él dijo eso, es aconsejable ser amigos mínimo 6 meses. No vamos Ujú, a ser novios y no sé que somos amigos 6 meses. O sea, la gente lo exageró y lo extrapoló. Entonces fue como que cálmense. O sea, él solo dio unas sugerencias de lo ujú, que era mejor. No dio unas reglas, pero lo volvieron un manual. ujú. Entonces yo, por ejemplo, fui criada en una iglesia desde los 15 hasta los 20, donde las obras de teatro eran terroríficas, o sea, eran historias de terror, eran así las obras de teatro todas, no, entonces el man se acostó con su novia y le empezó a ir re mal, nunca consiguió trabajo, le dio cáncer de próstata, o sea, el hijo se les murió y la vieja quedó estéril, o sea, así, y de repente el man se despierta, ay, no, era un sueño, como cálmense, o sea, cálmense predicadores, pero eran pastores así súper locos dando charlas. Claramente ellos no habían hecho las cosas bien, nos decían que les estaba yendo bien en su matrimonio, pero que a nosotros nos iba a ir mal como consecuencia de fornicar. Y no, a ellos bien, ellos en todo estaban bendecidos y afortunados pues porque eran los pastores. Pero guay, o sea, como que tú veías esas obras de teatro y quedabas como, no, parce, yo me llego a cuadrar con el man de la universidad que me gusta, me voy a morir. Es como abrir la caja de Pandora. Mejor dicho, todo el mal le cae. Sí, y hay incluso un video muy es tragicómico de una señora dando una charla de eso en un salón de clases en Estados Unidos y un niño que se ve guapo, tiene por ahí 17, 18 años, le dice, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo relaciones antes del matrimonio? O sea, el joven preguntándole cómo, Ujú. entonces debes estar preparado para que te divorcies y tus hijos mueran, así. Y el ok, o sea, Fuera imagínate meterle ese histeria. nivel de terror a la gente, es como, no, horrible. A mí me parecía horrible, no, mentira, pero en su momento debo decir que claramente cuando yo recibí esa información, que era muy pues adolescente, a mí me parecía lo máximo sembrar en ese sentido. Yo era, no, no me Ujú. voy a romper con nadie, voy a esperar a esa persona porque entonces mi vida va a ser maravillosa. Joshua Harris, ¿qué pasó? Él se casó cumpliendo a cabalidad todas sus reglas. Él no se dio el primer beso sino hasta el día de la boda. Tuvo un matrimonio lindo, 3 hijos y se divorció el año antepasado. Hace 3 años más o menos se divorció. Wow. Entonces, él reaccionó frente a su vida espiritual, frente al libro que escribió, frente a mucha gente que le escribía correos y él no entendía por qué y le reclamaban como, Joshua, es que la persona nunca llegó y yo hice todo bien, ¿qué pasó? Ustedes me prometieron y él como, qué responsabilidad tan grande. Sí. Gente que le escribía, tengo un trauma porque me casé con la persona indicada para mí, el que todos aprobaron en la iglesia, el que fue y habló con mis papás para pedirle permiso, el que no me dio el primer beso hasta el matrimonio, el que no me tocaba ni una uña, y me pegó. Todo el matrimonio me pegó, todo el matrimonio abusó de mí. ¿Qué hago? Y el man, o sea, Joshua se Wow. choqueó e hizo un documental que se los podemos dejar y se los podemos compartir. Y en el documental él entrevistó a muchas personas diciéndoles lo frustradas que se sentían porque esto les prometía el cielo y la tierra, esta vida y la otra. Entonces personas que se les va pasando los 30 y tantos, no llegó esta persona, sigo soltero, ¿qué hice mal, Dios? ¿Qué hice mal? O llegó y fue un fracaso y lo Ujú. dejó o la dejó. O llegó y resulta que esa
vida matrimonial de fuegos artificiales a nivel sexual que les prometieron por haber hecho todo bien antes del matrimonio, o sea, no haberse tocado ni nada, un fracaso. Resulta que no se entendieron, no pudieron. Entonces, ¿cómo así las promesas de Dios? ¿Qué onda? A ver, es que esa no fue una promesa de Dios, esa fue una Ajá. promesa de la cultura de la pureza, que es distinto, por eso es que hay que separar las dos cosas. Toda relación toda relación sexual y toda relación de pareja, hay que trabajarla. Entonces, no es como que si tú no te das un beso hasta el matrimonio, después del matrimonio te vas a entender a las mil maravillas con la persona por arte de Ujú. magia. Eso no es así. Hay que aprender y hay que cultivar cosas, igual que la relación a nivel emocional. Ujú. Pudiste no haberte dado ni un beso con esa persona, pero si te casas y no se saben comunicar, no saben cuál es el lenguaje de amor del otro, no saben que a la persona no se le grita, es como que imposible que te vaya bien así, como por arte de magia, básicamente. Sabes que eso suena como si fuera una receta de, no sé, para hacer un pastel. Sí. 50 gramos de tal cosa, con tantos de leche, tantos huevos, como si fuera algo que a todo mundo le sucede. Entonces, cuando no te sucede a ti, cuando te das cuenta que cumplí las reglas a cabalidad y no me sucedió el matrimonio de la vida, el amor de la vida, que hice mal, entra uno como en ese estado o sea, de shock, como decir, como entonces, ¿cuál es el problema si me dijeron que tenía que hacer esto? Pienso yo que para este autor debió haber sido muy un balde de agua fría al darse cuenta Ujú, que él de alguna manera predicó algo y le llegó a tantas personas que tragaron en seco, que no cuestionaron. También no es culpa solo de él, porque él dio su punto de vista, él exacto. no, lo que él decía no era solamente palabra de Dios y que se iba a cumplir así, era la manera en la que él había decidido hacer sus cosas y quizás también para él, pero no todas las historias son las mismas, no todas las mujeres encuentran ese hombre o no todas tienen el matrimonio perfecto. Entonces, si eso no sucede, entonces, ¿qué pasa con la juventud o qué pasa con las personas que se dan cuenta que vivieron bajo normas humanas y no palabra divina, por decirlo así? Exacto. Y es el problema poner nuestra esperanza en las personas o en reglas, lo que dices tú. O sea, si yo meto todos los ingredientes en un molde y meto ese molde al horno y cuando abro el horno no hay nada, pues no sé, o sea, es algo así, ¿no? Debe ser como una cosa, como así, pero si yo Sí. hice todo bien, yo seguí los pasos, ¿qué pasó? O sea, debe ser demasiado frustrante. Y para los que nos ha pasado en mayor o menor medida, yo pues sí que Ujú, fue, para mí en menor medida, gracias a Dios, porque empecé a abrir ujú, los ojos muy a tiempo, fue como, qué fuerte, donde yo siga pensando de esta forma. Si a mí se me pasan sí. los 30 y no me he casado, me voy a pegar una deprimida horrible. Solo pensé más o menos a los 25 porque ya vi que fueron llegando a los 25 en los 25 digamos que pausé una relación que tuve en ese momento y yo ahí dije, Dios mío, donde yo siga pensando como vengo pensando, de verdad, si a los 33 no me he casado, me va a dar durísimo. Tengo que empezar a replantearme las cosas de mi vida. Por eso se despertó interés en mí en este tema, Ujú. porque yo era las que estaba haciendo todo bien. Yo hice todo bien. Yo era una niña demasiado sanita. Yo ni siquiera chateaba por las noches. Mientras a veces yo decía, pero este pelado que me gustaba de la iglesia, ¿cómo así que estábamos orando? Nos gustábamos y de repente resultó cuadrado con otra. No, es que esa otra sí chateaba con él hasta tarde, le Ujú, coqueteaba, le llamaba. Sí, yo era súper metida en mi mundo orando y en la iglesia que no está mal. O sea, era ujú. mi decisión de ese momento y así era yo en ese momento. Pero yo sí tenía mis expectativas superpuestas en que yo voy a estar en el Congreso de Oración en el momento que va a entrar ese hombre y me va a ver y me va a escoger. O sea, yo más o menos tenía esas expectativas súper altas y me comencé a dar cuenta que, bueno, yo gracias a Dios ya estaba estudiando en la universidad, pero tenía amigas y conocidas que sí estaban viviendo para el momento en el que encontraran a esa persona. Entonces, Ujú. hay iglesias que entre más coercitivas son en esa área, más como resultado tenemos mujeres que llamamos mal solteronas a la larga. Ujú. ¿Por qué? Yo tenía conocidas de 22 años que todo el día en la casa esperando a que llegara el fin de semana para ir a la iglesia. Como Ya. te decía, mujeres que yo conocía en la iglesia que solamente se dedicaban a estar en su casa, arreglándose, aprendiendo a cocinar, eso sí, o cosas por el estilo, a que llegara el fin de semana llegaban súper, hiper, mega arregladas a la iglesia. Y digamos que en qué detalles me daba cuenta yo que solo estaban esperando marido, como
¿tú qué haces de tu día? No, no, yo estoy estudiando en el Instituto Bíblico de la iglesia. Ah, ok. ¿Y en qué horario vas? Yo no te he visto fin de semana. No, yo voy los miércoles en la mañana. Una persona que va un miércoles en la mañana al estudio bíblico no está pensando en buscar trabajo ni estudiar. Sorry. O sea, está pensando solamente en, pues sí, en prepararse para el En el ministerio, ¿no? idóneo. En el idóneo, sí, finalmente yo decía, esta hija está pensando en el idóneo y fin, está pensando en ir a la iglesia el fin de semana y ya no quiere hacer nada más con su vida, sino esperar que le pidan matrimonio, ya. Y una de, pues, de estas personajes que te digo, efectivamente logró cuadrarse al más de la iglesia, o sea, como que Al ese más que top. todas queríamos, ese, se lo cuadró y todo el mundo. ¡Lo logró! Y resulta que yo conocía al personaje bien y el man era un patán, solamente quedaba una apariencia ya de De alabar al santidad. Señor todo el día, porque era un salmista y no sé qué, y el man era la mano de izquierda al pastor, porque la derecha era otro, pero pues él era la izquierda, no importa. Y yo sabía lo mal que ella lo estaba pasando en la relación, pero digamos que a todos nos dio una apariencia de, uff, es que ella solo estaba dedicada a aprender para el ministerio y para su hogar, entonces era la vieja top para él. Mentiras, la trataba re mal y la vieja por fin se dio cuenta y le terminó. Entonces como que yo ahí decía, menos mal abrió los ojos, yo era partidaria, menos mal abrió los ojos y le terminó. La mitad de la iglesia era partidarios de, no, Lo ¿cómo no dejó vas a ir. creer en la voluntad de Dios para ti? ¿Cómo vas a dejar? Ahora, ¿quién te va a querer? Porque entonces ya no vales tanto, bla, 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 porque ya estuviste con alguien, pues, de novia, entonces no, Ujú. como que, y yo era partidaria de, amiga, estudia, claro, después que terminó con él, si se puso las pilas, dijo, voy a estudiar, voy a buscar trabajo, voy a hacer algo Recapacitó. por mi vida, y gracias a Dios, esa decisión la tomó antes de sus 23 años, porque dije, esa niña se hubiera casado o se hubiera demorado más en terminar, ya después conseguir trabajo es más difícil, hay que pensar en cotizar a pensión y cesantías y todo eso. O sea, sí, esa La realidad. vida mortal. Sí, hay que pensar en la, y la gente dirá, eso es falta de fe. No, eso es ser, eso es también aterrizar la fe al pan de cada día. O sea, uno tiene que trabajar, uno tiene que, sí, obviamente, estudiar en el instituto bíblico, maquillarte, arreglarte, ir pues, al gimnasio si quieres, no importa, que me parece espectacular. Pero hay que tener una vida equilibrada. O sea, estamos en este mundo también, o sea, para influir bien y no solamente para casarnos. Es que hay niñas que yo conozco que están dedicadas solo a tener hijos y en su momento es lindo, pero hay momentos donde te das cuenta que si hay maltrato en el hogar o muchas situaciones, esa vida de solo tengo hijos no es tan chévere. O sea, Ujú. niñas, es que nosotros estamos muy, o sea, nosotros estamos bajo constante riesgo, no estamos como en la época de antes, donde de verdad el esposo tenía mucho poder adquisitivo, hasta podía tener varias mujeres, nunca nos iban a descuidar porque de hecho era ilegal o lo que sea. Ahora no, ahora de cierta manera sí tenemos que depender de nosotras mismas en Ujú. muchos sentidos. Hay que pensar en si no me caso, sí, hay que pensar en si el man me deja, porque ahora la gente nunca ha tenido palabra, por eso es necesario ese contrato del matrimonio, Ujú. porque la gente no la tiene. Hay que pensar en muchas situaciones. Hay que pensar, como también le pasó a una conocida mía, que el esposo de toda la vida, cristianos de iglesia, el tipo la dejó por otra y ella con 5 niños, con 5 niños sin haber estudiado, sin carrera, sin trabajo. Esta mujer que se puso a hacer hizo dos cosas que le está yendo muy bien, gracias a Dios, amo a Dios por eso. Ella se puso a vender unas esencias que no me acuerdo el nombre, que es como un multinivel. Ujú. Le ha ido súper bien, ya me acuerdo el nombre, pero creo que no lo puedo decir. Le ha ido súper bien vendiendo eso y además se volvió influencer porque entonces hizo un blog y tiene una cuenta de Instagram donde cuenta cómo es su vida con 5 niños, que ninguno tiene más de 8 años. 5 Bendito. solamente. Y empezó a crear contenido de explicando cómo se organizaba con los 5 ella sola, económicamente cómo hacía. Le empezó a ir también que ya le salieron contratos como influencer o creadora de contenido y hoy en día vive bien. Y vive bien no es que sea millonaria, todo el mundo pensará Ujú. cuánto la ven en redes que es la más archimillonaria, no, pero vive bien con sus hijos. Y el esposo, bien cristiano, súper machista, súper maltratado, súper infiel, súper doble moral, que no le pasa un peso, porque no se lo pasa, pues él era el más feliz de, ay, ustedes no saben la bendición que es tener hijos, yo me siento el hombre más bendecido teniendo hijos, mi hija ya, mi esposa ya tiene 5 y no sé qué, y mira, como que,
¿Me entiendes? Entonces, sí, yo sé que somos cristianos y en teoría todo nos debería salir bien, pero hay que pensar en ese tipo de cosas. Yo sí Ujú, creo eso. así es. Sabes, Cami, que todo lo que decimos es como hay veces, unas dirán que es como un baldado de agua fría, otras dirán, gracias, me abrieron los ojos, pero es realidad. Es muy bueno que de pronto sentemos como los pies bien en la tierra, que sabemos que somos, o sea, que no somos de este mundo, pero en este momento estamos en este mundo y hay cosas que sí o sí nos pasan, que sí o sí nos atraviesan. No todos los matrimonios van a durar siempre, no todas las mujeres dan con el mejor esposo, no todas las mujeres se casan. Entonces, tu mujer que estás escuchando esta charla, ¿qué estás haciendo por ti? No esperando a alguien, sino por ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué te ves? ¿Que eres buena? ¿Cuáles son tus sueños para ti? Porque es algo muy respetable, pero también algo puede llegar a ser preocupante si solamente estás sentada esperando a que llegue esa persona idónea que puede que no llegue. Así que, Total. Cami, un consejo así como para todas esas peladas que tienen sueños reales, que tienen ganas de vivir la vida, de conocerse, desde todas las facetas que de pronto no solo se ven como casadas, sino que se quieren de pronto casar, pero antes de eso también quieren conocerse a ellas mismas, trabajar, desarrollarse como mujeres, como personas, bueno, en fin, todo lo que podemos hacer como mujeres. Un consejo para esas mujeres ya antes de irnos. Bueno, un consejo primero, más bien una felicitación en un mundo con, bueno, en un entorno como el cristiano, donde la presión y casi que el centro de la vida es el matrimonio. Les aplaudo que estén buscando otros objetivos y otras maneras de vivir su vida que no sean solo casarse. Ujú, Un consejo también, no, o sea, por más que estén trabajando en sí mismas, en conocerse, en estudiar y demás, y en desarrollarse como personas, más que su objetivo sea casarse, lo que yo estoy tratando de hacer es que mi objetivo no sea el matrimonio, sino que si a la larga yo llego a ujú, encontrar a alguien con quien yo me conozca y después de un tiempo de estarnos conociendo de verdad, digamos como sí, yo creo que yo sí pasaría mi vida contigo porque es que esa persona va a pasar a ser mi familia. ujú. Entonces, si llego a conocer con alguien y llego a comprenderme de tal manera, a acoplarnos de tal manera que entendamos que sí queremos compartir nuestra vida, ahí yo ya pensaría en casarme con esa persona. Ujú. ¿Cuál es la diferencia si lo hago al revés? Es decir, si mi objetivo es casarme, Y después cualquier bus me conocer. sirve, cualquier Ujú, bus me sirve, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ay, pero si Dios nos revela que somos la voluntad. No, Dios no nos revela que alguien es su voluntad. No, Él nos muestra el corazón de la persona y nos dice si es pasable o no, es decir, si es conveniente o no. Más no si es mi voluntad y solo este y ya, eso no pasa, ¿saben? Cuando yo tengo como objetivo casarme, yo voy a estar nublada, más que todo nos pasa a las mujeres por nuestra biología, psicología, no tengo ni idea, pero a nosotros nos pasa más que cuando conocemos a alguien y entramos en una relación, no estamos pensando en conocerlo, sino en cuándo me irá a dar el anillo. No estoy ¿el siendo anillo para objetiva. cuándo? ¿El anillo para cuándo? Mientras que el hombre generalmente en eso es más racional y está conociendo, está tanteando el terreno Ujú, y está viendo si le conviene o no casarse con, pues, con la mujer. No siempre, porque hay hombres que también, nublados por la cultura de la pureza y por el entorno cristiano, lo que están es diciendo también, estoy esperando a ver el momento para darle el anillo, sin ser objetivo de cómo es esta mujer en realidad, si me conviene o no. Bajo ¿verdad? eso, mucha gente se come muchas cosas y se pasa por alto cosas como agresividad, como doble moral, malos tratos, como que, como, ay, no No es tan grave, importa. Ujú, no importa. Lo importante es que me dé el anillo y cumplir con mi estatus de casada, con mi ujú, check. Entonces, ojo con eso. Mejor sí me parece mejor que estudien, ojalá estudien en algo que se puedan enfocar en algo digital. En este momento creo sí. que económicamente y en muchos sentidos es lo mejor. Buscar algo digital, buscar algo que sea en pandemia o sea en cualquier situación, ahí va a estar mi trabajo, ahí va a estar mi sustento, yo voy a poder tener un ingreso. Si se puede buscar más de una fuente de ingresos, mejor que no sea solamente lo laboral. Ojalá un emprendimiento pequeño, ojalá una pequeña inversión, háganlo en serio y ahorren mucho. Vayan al gimnasio, que eso les ayuda a su salud mental. Vayan al psicólogo, no satanicen la Ujú. psicología es medicina, el cerebro funciona igual que el estómago. Si ustedes están mal del colon, no van a orar y ya, o sea, ustedes oran sí, pero también van y buscan un remedio, un médico que les diga qué hacer.
se desintoxican del colon y el hígado. Asimismo, el cerebro necesita ser desintoxicado de vez en cuando, hacerle una purga, un remedio que nos ayude a desintoxicarnos. Desintoxíquense de relaciones, porque es que en la iglesia hay muchas relaciones tóxicas con Ujú, líderes, con personas que asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un entorno en donde estamos buscando constantemente aprobación de todo el mundo en vez de tomar ujú. decisiones. Hay que aprender a poner límites y a decirle a la gente, oye, no te estoy preguntando ni te estoy pidiendo tu aprobación, te estoy poniendo un límite o te estoy contando la decisión que tomé. Fin. Hay que aprender a hablarle así a la gente en la iglesia. Sé que suena rudo, pero evítense abuso espiritual, evítense que, es más, les voy a decir algo que me salga un poco del tema, pero entre más abuso espiritual hay en una iglesia, más coercitiva es la iglesia en temas sexuales y más propensos somos a abusos sexuales dentro de un entorno de fe. Entonces, aprendan a tener una relación con Dios propio, un criterio propio, lean mucho la Biblia, estudienla, ojalá métanse a varios institutos bíblicos a lo largo de su vida, que puedan llevarse como varias perspectivas de la Biblia y evítense el abuso espiritual y por ende un posible abuso sexual, porque por ahí hay mucha gente, lobos disfrazados de oveja, como dice la palabra, y se aprovechan de la fe de la gente, se aprovechan de la sumisión y la obediencia de las personas para cometer abusos sexuales. Entre más cohíban a una mujer de cómo se viste, entre más las juzguen desde el púlpito, ustedes son Jezabel, ustedes tientan a los hombres, este tipo de cosas se prestan es para eso, para abuso sexual. Entonces evítense eso y tengan, ojalá, una relación lo más independiente que puedan, no por rebeldía, porque ustedes a quien le deben realmente sumisión y obediencia es a Dios. Ujú. Esos serían mis consejos. Pónganse Maravillosas, lindas. También maravillosos pónganse consejos. lindas. Así es, Cami, muchas gracias por haber venido hasta aquí a hacer el programa del Movimiento Rosa, habernos dejado tu punto de vista, habernos nutrido de cultura, de historia y de todos esos temas que hay veces como que no los vemos muy, o sea, no hablamos mucho de ellos, pero son muy importantes como acordar. Así que muchas gracias por haber estado aquí en el programa. A todas las mujeres del Movimiento Rosa, vayan, miren los videos de Camila, les voy a dejar el link porque de verdad que cuando tú los ves, tú te quedas como que no lo había visto desde esta perspectiva, así que es muy bueno, la verdad, nutrirse, como dice Cami, que nutrirse de todas esas cosas que nos interesan. Así que Cami, muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos muy pronto y a todas las mujeres del Movimiento Rosa, ya saben, vayan, sigan a Camila y nutranse de todo lo que puedan. Gracias, que Chao, estés muy bien. Cami, Chao a nos todos. vemos, chao, chao.